Buenos días, que Dios les bendiga mucho. Hoy continuamos con el devocional en Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 al 9. El título es Restaurando la piedad y la justicia. Dice así: Cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificio de necios, que ni conciencia tienen de que hacen mal. No te apresures ni con la boca ni con el corazón a hacer promesas delante de Dios. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. De las muchas ocupaciones brotan los sueños y de las muchas palabras las tonterías. Cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tus promesas. Es mejor no hacer promesas que hacerlas y no cumplirlas. No permitas que tu boca te haga pecar, ni digas luego ante el mensajero del templo que lo hiciste sin querer. ¿Por qué ha de enojarse Dios por lo que dices y de destruir el fruto de tu trabajo? En medio de tantos sueños de vanidad y palabrerías, muestra temor a Dios. Si en alguna provincia ves que se oprime al pobre y que a la gente se le niega un juicio justo, no te asombres de tales cosas, porque a un alto oficial lo vigila otro más alto, y por encima de ellos hay otros altos oficiales. Pero es provechoso para el país que el rey esté al servicio del campo. Estos versos nos hablan de cuál debe ser la actitud de un adorador. Primero dice: guarda tu pie. En otras palabras, cuida tu conducta. Esta es una actitud constante, es decir, incluso antes de ir al templo, después de ir, en todo tiempo cuida lo que haces. Luego les habla de los sacrificios que presentaban. En el pueblo de Israel sabemos que el presentar ofrendas y sacrificios era algo que el pueblo practicaba constantemente, porque Dios les había provisto esta manera de acercarse a Él. Sin embargo, Salomón nos da un panorama de lo que estaba sucediendo con el pueblo en ese tiempo, en cuanto a la adoración a Dios, a los sacrificios y ofrendas que ellos entregaban a Dios. Dice que el que presenta a Dios ofrendas sin pensar hace mal. ¿Por qué decía esto Salomón? Ellos estaban ofreciendo sacrificios de manera equivocada. Si bien Dios había establecido los sacrificios como medio para recibir perdón, lamentablemente los israelitas cayeron en el error de pensar que el sacrificio daba el perdón en forma automática aun cuando no hubiera verdadero arrepentimiento. Era un sacrificio que no tenía sentido porque no abandonaban su conducta necia. Todo tenía que ver con lo que había en el corazón de ellos. ¿Con qué corazón ofrecían ese sacrificio? ¿Con un corazón arrepentido? ¿O es que lo hacían solo por cumplir o buscar bendición de Dios? Entonces Salomón les advierte que cuando llevaban sus sacrificios al templo, lo más importante era oír la palabra de Dios y obedecerla, más importante que el sacrificio u ofrenda que ellos ofrecían a Dios. Recordemos a Samuel y Saúl cuando le dijo de parte de Dios: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Cuando somos papás nos damos cuenta de lo bien que se siente que los hijos nos obedezcan y de lo mal que se siente cuando les damos una orden y hay que estar sobre ellos una y otra vez repitiendo la orden para que hagan lo que les pedimos. No es agradable, ¿verdad? Nuestro corazón se entristece. Recuerdo a mi papá cuando le preguntamos qué quería que le regalemos para su cumple. Él decía que ese día quería obediencia. Yo no le encontraba gracia. Para mí eso como que no tenía valor, pero ahora entiendo de lo que sentimos cuando los hijos obedecen. Dios comenzó a hastiarse de los sacrificios y de la falta de obediencia. Salomón dice: cierra la boca, abre los oídos en el templo. En otras palabras, sé enseñable y obedece.
Al parecer les gustaba hablar y alardear de lo que hacían. Les dice: piensa antes de ofrecer el sacrificio, medita, porque Dios mira el corazón, un corazón arrepentido que ofrece sacrificio o el porqué de su sacrificio con el deseo de que Dios transforme su vida es lo que Dios desea. Otro problema que se presentó en el pueblo era hacer promesas a Dios a la ligera. ¿Recuerdan a Ana, la madre de Samuel, que hizo una promesa o un voto a Dios? Ella era estéril y deseaba con todo su corazón tener un hijo y le pidió a Dios. Le dijo que si él le regalaba un hijo, ella lo entregaría a su servicio y efectivamente fue así. Ella cumplió esa promesa, ese voto. Nació su hijo Samuel y ella lo entregó a Dios. Samuel desde muy pequeño servía en el templo y se quedó allí a vivir con el sacerdote Elí. Bueno, este tipo de votos se practicaba. Sin embargo, a diferencia de Ana, los israelitas no cumplían sus promesas a Dios. Entonces Salomón dice: ¿cuál es la necesidad de prometer si no las van a cumplir? Es mejor no hacerlo porque es jugar con Dios. Debemos pensar 2 veces antes de hacer una promesa, porque le estamos fallando al Rey de Reyes. Dice que si le hacemos una promesa a Dios, la cumplamos lo más pronto posible. Es mejor no prometer nada si es que no las vamos a cumplir, porque nos podemos acarrear maldición. Finalizando el verso 7 dice: tú, en cambio, teme a Dios. Ese es el secreto para una vida bendecida. Es el secreto para restaurar una vida de piedad, una vida de alguien que ama a Dios. En un mundo donde lo que sobran son las palabras y las promesas que no se cumplen, Dios nos dice que a Él le interesa nuestro corazón, que callemos antes de hacer cualquier cosa, meditemos en nuestro corazón, que callemos, que seamos enseñables, que practiquemos lo que escuchemos y que todo lo que hagamos parta de un corazón que teme a Dios. Papá, gracias por este nuevo día, por estar con nosotros, por lo que nos enseñas hoy. Que todo lo que hagamos sea motivado por un corazón que te ame, un corazón que te teme, un corazón temeroso a ti. Gracias, papá, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un bendecido fin de semana.